La Trinidad es un concepto rarísimo. A Dios lo podemos empezar a entender cuando lo vemos como el Padre a través de la mirada de Jesús, que es el Hijo. Y al Hijo lo podemos empezar a entender a través de la relación tan especial que tiene con el Padre. Pero ambos, cada uno en su propia voz, mencionan constantemente a esta tercera persona extraña de la Trinidad, el Espíritu. Trinidad es otra de esas palabras que no aparecen en la Biblia como cristianismo, y sin embargo se le ha dado la explicación a lo largo de los siglos para intentar poner un marco a una de esas paradojas o misterios de Dios. Los cristianos adoran a un solo Dios, es decir, son monoteístas, al igual que los judíos o incluso que los musulmanes. Sin embargo, ese Dios único de los cristianos es tres personas. Para nosotros, humanos tan pequeños y vulnerables, cuya realidad se resume a que un ser es igual a una persona, descubrir que hay un ser que son tres personas es como tratar de comprender la distancia que hay desde aquí hasta Próxima Centauri. Esa es la sensación que provoca tratar de entender al espíritu. Si fuera un concepto, una idea abstracta, pues se categoriza, se reduce y se analiza. Las ideas se pueden controlar y compartimentar y dividir y ejecutar. Pero el espíritu no es una idea. Siempre que se le describe, se hace atribuyéndole una personalidad. No es un ser humano, pero es inteligente. Es sabio, es cariñoso, es una presencia, aunque sea incorpórea. Es totalmente inaprensible y al mismo tiempo siempre está disponible. El espíritu es él mismo, el que viene a nosotros tratando de hacerse entender, el que explica los misterios de Dios en términos que los humanos pueden entender, el que inspira que se escriban todas estas historias acerca de Él. Y es la persona de la Trinidad que sigue estando presente hoy. Puede que esto suene un poco raro para algunas personas, pero si se cree en lo que dice la Biblia, si se cree en serio, la realidad es que no podemos dejar de lado la presencia y la existencia de ese espíritu en la vida que nos rodea, porque es que además deja sus marcas. Porque podemos acercarnos a la Biblia y analizarla como algo que les pasó a otras personas en otra época. Pero quienes creen en lo que cuenta, quienes creen en su Evangelio, sus buenas noticias, no la leen solos. Y entonces ya no es algo que les pasó a otros, deja de ser pasado para convertirse en presente. Y aún así, fijaos, seguimos sin entenderlo. Hay cosas muy curiosas en los nombres que se le han dado a este espíritu. Para empezar, las menciones al espíritu en la Biblia a veces son un poco engañosas. Empecemos por el Antiguo Testamento. Lo más normal es que se le llame Ruach, que significa viento o vida, y a veces se le llama Malach, que significa mensajero. Y luego en el Nuevo Testamento retoma la traducción de la Septuaginta, que es Neuma. Pero ocurre una cosa curiosa con esta traducción de la Septuaginta, y luego lo explicaremos un poco más. La palabra Neuma pasó a tener ese significado preeminente de espíritu, porque se usó primero para traducir el término hebreo que significaba aire, vida, respiración. No sé si veis el movimiento circular. Vamos a pararnos un poquito en esto. La presencia del Espíritu es escurridiza y normalmente en el Antiguo Testamento no se puede diferenciar del propio Dios. Y esto es extraño porque los antiguos hebreos creían que si uno veía el rostro de Dios, la santidad que desprendía en comparación con el pecado y la impureza de los seres humanos, mataría a esa persona en el acto. Y sin embargo, este Ruach, este Malach, se aparece y se deja ver. No sé si podéis acordaros de los ejemplos de Agar o de Moisés. Se dice que es este espíritu el que inspira a David y a Salomón. También es el que inspira a los que crearon todo el arte del interior del templo. En los pasajes en los que al Espíritu de Dios se le llama el ángel del Señor, Malach, igualmente es una palabra ambigua, porque este Malach también significa mensajero. Puede ser un mensajero humano, puede ser un mensaje de parte de Dios. A veces a los profetas se les llama mensajeros de Dios, y esto ocurre en Ageo y en Isaías, por ejemplo. También es el nombre que reciben los ángeles, los mensajeros celestiales, ¿no? Como en Génesis 48. Y estos ángeles se puede referir a todos en general o a algunos en particular. Y además de todos estos significados, también puede ser ese ángel de Dios, que es diferente a todos los demás. Este nombre, he leído, que se le da unas 18 veces en el Antiguo Testamento. Y lo más curioso es que este malaj, este mensajero, se dice solamente 18 veces frente a las 378 veces que se registra que se utiliza la otra forma, ruaj. Es la más común, aunque no está atestiguada en los libros ni Levítico, ni Abdías, ni Nahum, ni Ruth, ni Cantares, ni Esther.
pero en definitiva lo que quiere decir es que no aparece atestiguado en muy pocos textos bíblicos, en muy pocos libros. Este ruaj, a pesar de no ser una figura clara ni sencilla de entender, resulta que riega su presencia por todos los textos del Antiguo Testamento, que se escribieron por autores diferentes, en épocas diferentes y con intenciones muy diferentes. La ruaj o el malaj de Dios es un misterio y sin embargo sorprende la unanimidad de ese misterio. No sabemos definirlo, dicen, pero ha pasado por aquí. Ruaj puede ser un nombre propio y es una onomatopeya. Imita el sonido de un suspiro grande o de un soplo de viento. Si lo pensáis un momento tiene mucho sentido. Ruaj. En el hebreo medio, es el hebreo común de la época en la que se escribió gran parte del Antiguo Testamento, se utiliza indistintamente para viento, aire, espíritu o incluso demonio. Y es un detalle curioso, que este significado tiene paralelos, por ejemplo, por decir unos cuantos idiomas, en arameo, egipcio, en púnico, en ugarítico, en siríaco y en etíope. Y esto que parece una cosa sin mucho sentido, en definitiva lo que dice es que el sustantivo, con el significado de viento, de aire y al mismo tiempo de espíritu, es universal en todas las lenguas semíticas. Aunque, me dice el diccionario, excepto en el acadio. Pero bueno, a los acadios se lo vamos a perdonar porque también eran un poco raritos. Aunque después este término varía ligeramente, es muy interesante un detalle. Por ejemplo, cuando Jesús explica quién es el Espíritu, aunque en los Evangelios lo cuenta en griego, él lo hace aludiendo a este término hebreo y a su ambigüedad. Es Juan 3:8 y os lo cito. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Aquí Jesús utiliza otra vez esa ambigüedad del término. Sí, es viento, sí es aire, pero también significa este espíritu, esta vida un poco extraña. Los que más hablan de este término son los profetas Ezequiel e Isaías y los libros poéticos de Salmos y de Job. Hablan de él, o mejor dicho, hablan de ella, porque hay un detalle importante. Ruaj, en el Antiguo Testamento, en casi todas las ocasiones, y cuando digo casi todas, digo que solo se han atestiguado de esos 370 y pico casos, 18. En casi todas esas ocasiones se utiliza en femenino. Y sinceramente yo no sé qué puede significar esto, ni sé muy bien cómo encontrarle una explicación, y es ligeramente intrigante y perturbador en el buen sentido que la presencia de Dios se presenta en femenino la mayor parte del tiempo en el Antiguo Testamento. Pero, si queréis, de esa obsesión por masculinizar a Dios cuando Él mismo no pretende hacerlo siquiera, hablamos otro día. Entonces ocurre que este término ruaj va tomando significados, va como cambiando ligeramente, sin perder nunca su propio campo semántico, pero sin ser en sí un campo semántico, lo amplía de una manera un poco peculiar. Uno de los significados más curiosos es el de la respiración que soporta la vida. Entonces, a partir de ahí, ruaj también toma el significado de vida. Se ve muy claro en el Salmo 104, y os lo cito. Todos ellos esperan de ti que a su tiempo les des su alimento. Tú les das y ellos recogen. Abres la mano y se colman de bienes. Si escondes tu rostro, se aterran. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. Y otro de estos significados también muy interesantes en este baile de conceptos y de ambigüedades es que a partir de vida, entonces, también pasa a significar mente o intelecto, como ocurre en el Salmo 32. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad, ni en cuyo espíritu hay engaño. Y es en este marco que no nos resulta tampoco demasiado extraño para nosotros y para nuestro lenguaje moderno, en el que espíritu tiene que ver con la intención de la mente, con las ideas. Es en este marco en el que podemos entender un poco más a qué se refiere cuando habla de la ruaj de Dios. Podríamos decir que es una energía o que es una inteligencia, pero curiosamente siempre se presenta a sí misma con los atributos de una persona. Una cosa curiosa es que cuando quisieron traducir este término tan complejo en la Septuaginta, que es una de las primeras traducciones de la Biblia hebrea que hay, al griego de aquella época, de un poquito antes, siglo II, más o menos antes de Cristo, lo que hicieron fue tomar la palabra que significaba viento, que es neuma, y algunas otras también que significan algo parecido, y otorgarle este significado de espíritu. Es decir, hasta ese momento el griego tenía sus propias palabras para describir lo que ellos consideraban lo espiritual. Sin embargo,
utilizan en la traducción las palabras que están relacionadas con el viento, porque al final acaba siendo una especie de traducción circular. Neuma acaba significando espíritu a partir de la Septuaginta y luego en el Nuevo Testamento, pero precisamente porque copia esa variedad de significados del hebreo, no porque esté en la forma de pensamiento del griego, o al menos yo no he encontrado pruebas de que eso estuviera ahí. Y entonces llegamos a un pasaje bisagra entre el concepto del espíritu del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que está en Joel 2. Es un texto profético sobre el día del Señor, que bueno, voy a resumir así un poquito en grandes ideas. Y espero que los académicos no se me enfaden. Pero el Día del Señor era un motivo bastante común en la poesía bíblica, sobre todo en la poesía profética, que se utilizaba para hablar de cómo sería esa redención perfecta de Dios para su pueblo, cómo sería el día en que todo se arreglase. Y no está muy claro si se refiere a la llegada de Jesús o si se refiere a otro momento, y a veces también es una cuestión un poco antigua. Pero lo curioso es que, sin duda, los propios judíos que tenían este pasaje en la cabeza, porque ellos se dedicaban en gran parte del tiempo en las sinagogas a memorizar estos pasajes, son los que, cuando conocieron a Jesús, interpretaron este pasaje como que el día del Señor ya había llegado. Y eso es lo que sucede en Hechos 2. Cuando Pedro se encuentra en una situación en la que tiene que explicar lo que está ocurriendo, por qué hay tantos seguidores de Jesús, por qué están sucediendo estas cosas entre estos discípulos, cita ese texto de Joel 2 y yo os lo voy a citar tal y cual sale en Hechos 2, que no es el mismo texto de Joel 2 con las mismas palabras, porque el que se traduce en Hechos 2 es el de la Septuaginta, que esto si queréis ya os lo explico otro día. Dice este fragmento: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Vuestros hijos e hijas profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu y aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. En el Antiguo Testamento había ciertos personajes que se encontraban con esta ruaj, o que se veían ungidos o influidos por ella. Se dice que los reyes, al menos los buenos reyes, tenían el espíritu, porque eran los guías del pueblo. Sin embargo, en el suceso de Pentecostés que se narra en Hechos, en la llegada, entre comillas, del espíritu, porque nunca se fue, se dice que todo el que invoque el nombre del Señor, como decía el profeta, recibirá este espíritu. Y fue así como se cumplió. Y de repente esto abre un camino diferente para la espiritualidad humana. Antes contábamos con nuestro propio esfuerzo ante Dios, pero ahora el Espíritu no se restringe, sino que influye y fluye a través de todos los discípulos de Jesús. Es el que reparte los dones espirituales a su iglesia, el que dota a cada persona de una percepción, de una energía y de una capacidad diferentes. No es invasivo, no es incómodo y no es maleducado. Se puede decir que en gran parte las buenas noticias del Evangelio están directamente relacionadas con este texto de Joel y de Hechos, esta bisagra entre los dos mundos. Lo que ha cambiado a través de la vida, la muerte y la resurrección del Hijo es que el Espíritu ya no se restringe, ya no se controla. Ahora es libre para actuar en los suyos. Y esa precisamente es la buena noticia del Evangelio. Sobre el Espíritu Santo se han escrito libros, y muchos de ellos interminables. Se ha estudiado, se ha leído, se ha intentado analizar. Los teólogos de todas las épocas han buscado una respuesta a su esencia y a su existencia sin conseguir llegar nunca a una solución concreta. Porque el espíritu, como el viento, es escurridizo. La única manera de conocerlo es experimentarlo. Y dejando a un lado las disputas y las polémicas teológicas, lo más destacable de este espíritu es la convicción desde aquellos que creen en el Evangelio de que es una presencia personal que vive en nuestra propia vida. Al menos así es desde Pentecostés, desde que se cumplió la promesa del profeta. La vida del Hijo y la promesa del Padre lo hacen posible. El Espíritu, como vieron los antiguos, es el propio Dios, aunque no podamos entenderlo. Y si es el propio Dios, significa que también es el propio Hijo. Y es a través de este Espíritu y de ninguna otra manera que las promesas de la vida abundante, del reino que viene a nosotros ahora, hoy aquí, se hacen reales. La vida en el Espíritu es una expresión quizá un poco confusa. Se convierte en el tema central de este camino bajo el que nos amparamos. Yo soy Noa Alarcón y esto es El Camino.